Hoy el Marco inaugura una exposición de Juan Giraud, comisariada por Miguel Fernández Cid y por su hijo, el hijo del artista, Marcos Giraud. Bueno, la exposición es impresionante. Muchas gracias. Cuéntanos un poco qué es lo que se va a ver aquí, porque tiene dos espacios diferenciados, ¿no? Sí, he quedado muy feliz, la verdad es que estoy muy satisfecho de la exposición. Estamos, por decirlo de alguna forma, en el ecuador de la exposición. La exposición tiene dos espacios, como tú has dicho. Las dos salas principales están dedicadas al trabajo de sus últimos 26 años y luego hay una sala más pequeña que es una especie de mini retrospectiva en la que se muestra el trabajo anterior, ¿no? Años 60, 70 y 80. Aquí arrancamos al finales de los 80 y vamos hasta el 2006, que fue el año previo a su muerte. ¿Por qué hemos decidido dividir los espacios? Bueno, pues porque nos pareció que la mejor manera de enseñar la obra de un artista es enseñarlo en su esplendor, ¿no? Con todas sus capacidades. En él, en concreto, además coincide que su etapa de esplendor es la última. Digo que coincide porque no siempre, como dije en la rueda de prensa antes, la etapa de esplendor de los artistas es la última, porque muchas veces los artistas se copian a sí mismos y acaban, digo, siendo casi una caricatura de lo que fueron en su etapa de juventud y demás, ¿no? Estamos pues en el Ecuador de esa última etapa. Estos son cuadros de los años 90, este cuadro que se llama Sin ti, tú. Me gusta mucho, bueno, pues por la ligereza de la pintura y porque contiene, pues bueno, esas pequeñas ironías que caracterizan su pintura, ¿no? Pues por ejemplo, incorporar la palabra escrita de una manera pues casi desacralizadora, ¿no? Aquí sin título intuyes que es sin título. ¿Por qué sin título? Porque muy a menudo un quebradero de cabeza para los pintores es titular las obras. Entonces, ya que estaba pensando mientras pintaba en cómo titularla, pues decidió sin título. Sin título. Lo incorporó al propio cuadro, ¿no? En todas estas obras se ve una evolución, una clara evolución del artista. Sin embargo, en las obras del principio, sobre todo la de los años 60, parecen artistas completamente diferentes, la verdad. Bueno, lo que pasa es que tenemos que pensar que la década de los 60 que lo mostramos en un panel, el primer cuadro es del 63, él tenía 23 años en el 63, y a pesar de que, como expliqué en la rueda de prensa, es un artista que siempre ha estado, que fue muy precoz, pues salió muy pronto fuera, vivió en Francia, vivió en Inglaterra, vivió en Holanda, y vio mucha pintura moderna, digamos, en un periodo en el que no era tan fácil para los artistas españoles salir fuera y estar al tanto de lo que ocurría. Pues no deja de ser un artista joven que estaba buscando su camino. Y en ese camino lo que sí es reseñable y es interesante es que las características que vemos en esta obra última, en todo su esplendor, ya digo, de alguna manera ya están presentes en esa época inicial, ¿no? Pues el humor desacralizador, el cromatismo exacerbado, la búsqueda de anular las fronteras entre figuración y abstracción. A él era algo que le molestaba mucho, el que se hicieran diferencias entre abstracción y figuración. Decía que era cosa de críticos y de historiadores. Para él la pintura era pintura. Y por eso aquí percibimos pues, que los cuadros son, diríamos, en cierto modo abstractos, porque la primera impresión que te llevas es que es un cuadro abstracto, pero luego si los miras, este cuadro abstracto tiene el cromo de un mono, nuevamente la palabra escrita, mono ahí al revés, aquí bien, de manera que siempre hay un juego que trasciende el juego de la abstracción en sí, ¿no? Hay un juego como de suma de significados, ¿no? Es decir, sobre la composición abstracta pues sobrepone una significación diferente, ¿no? Que muchas veces pues, tiene un origen sentimental o autorreferencial o de la índole que sea, ¿no? Hay obras que pertenecen a una misma serie, ¿no? Bueno, él no era un pintor de series, porque de hecho él era un pintor que trabajaba mucho sus cuadros, le costaba mucho. Hay algunos cuadros que nos ha sorprendido porque cuando los colgábamos que por detrás tienen las fechas en las que fueron intervenidos. Hay en concreto uno ahí en la sala del fondo que empieza en abril de 2020 y luego anota octubre de 2020 y luego anota enero de 2021 y así hasta 4 años. O sea, realmente era un pintor que se imponía un reto en cada cuadro. Es decir, no le gustaba repetirse, naturalmente es su mismo mundo siempre, pero intentaba que cada cuadro fuese una lucha y reflejase esa lucha. Huía de la facilidad, de la excesiva facilidad. Él tenía facilidad para pintar, para hacer composiciones bonitas, pero no le gustaba hacer la composición bonita. Siempre que le salía algo así, como que intentaba ir más allá y romper eso, ¿no?
Entonces el trabajo serializado, o sea, sería muy fácil, cualquiera de estos cuadros lo coges, le cambias de color, que es muchas veces los que hacen muchos artistas, ¿no? O sea, tienen un hallazgo, lo ponen en 2 metros por 2 metros y tenemos el cuadro en verde, el cuadro en azul, el cuadro en rosa y el cuadro en tal, una serie. ¿Pero qué es eso? No, él en ese sentido es muy opuesto a este camino. Lo que pasa es que sí es cierto que se percibe, digamos, el momento en el que fueron pintados. Por ejemplo, esos cuadros de ahí enfrente, pues son unos cuadros mucho más, por decirlo de alguna forma, tenebrosos, más oscuros, que estos cuadros que tenemos aquí detrás, que son más luminosos. Pues ¿por qué? Probablemente porque esa fue una época más feliz, más clarividente, y aquí en cambio estaba más lleno de tribulaciones, ¿no? Y eso también trasciende en su pintura, ¿no? Entonces, en ese sentido sí, se puede decir que su pintura, sin estar basada en las series, pero sí, como está una pintura tan vivida y tan relacionada con él mismo, por esa cosa como de concentración y de trabajar casi obsesivamente, pues es inevitable que reflejen el estado vital en el que estaba cuando lo pintaba. Se le ha definido como un artista entre generaciones, ¿no? Que supo captar el legado de la generación anterior y adelantar un poco el de la posterior. Sí, en cierto modo él, digamos que en su juventud, eso que dije de que fue un artista muy precoz es así, en todos los años 60 practicaba una pintura pues muy a la vanguardia de su generación. Luego hay un momento en los 70 de complicidades, en que se amplía el grupo y demás, y fue un artista de lo que hoy llamaríamos emergentes de primera fila, entonces que tenía un lugar muy asentado entre sus compañeros de generación y muy respetado. Pero lo asombroso es que años después, en esta etapa que llamamos de plenitud o de madurez o de esplendor, influye mucho en generaciones muy jóvenes, ¿no? De pintores a los que lleva a lo mejor 30 o 40 años, que aprecian sobre todo su singularidad, porque realmente es un pintor muy singular, ¿no? Es decir, esos juegos que decía entre figuración, abstracción, entre la obsesión por dividir el espacio, pero al mismo tiempo desequilibrarlo con el expresionismo, el tratamiento del espacio pictórico que divide el cuadro y entonces hace como... Es un cuadro aparentemente, una composición, pero luego a su vez está hecha de diferentes cuadros dentro del propio cuadro, ¿no? Todo eso lo hace muy singular, es muy propio de él y ha sido pues, muy valorado por pintores más jóvenes que han seguido un poco su estela. Además de esta exposición, antes de estar aquí, estuvo en el Reina Sofía, se hizo un... Sí, en el 2015 hicimos una exposición antológica también, o retrospectiva en el Reina Sofía, que no fue esta, fue una exposición diferente. De hecho, en esta exposición hay 100 obras, y la de Reina Sofía creo que eran 60 y pico, así, y además esta es más completa en el sentido que en el Reina Sofía nos centrábamos, por una parte hay una parte introductoria en los 70 y luego nuevamente en la época última, ¿no? Y aquí arrancamos antes el relato, ¿no? Están los 60, los 70, los 80, y como decía antes, la de Reina Sofía es una exposición de la que me siento muy orgulloso y que estaba muy bien, pero era como la primera gran exposición que se hacía y toda nuestra obsesión era, digamos, como mostrar obras muy contundentes, ¿no? Y esta exposición no es que no haya obras contundentes, porque creo que lo son todas, pero es más orgánica, ¿no? Se nota más el movimiento de la evolución, ¿no? Al haber más obras también hemos buscado un relato más cronológico, digamos, en el que se percibiera así, pues eso, algo como un estado de ánimo que tenemos aquí retratado y también el paso pues, del día a día, ¿no? De su vida y de cómo impregnaba eso en su obra, ¿no? Pero bueno, digamos que aún ofrecerá la posibilidad de más lecturas, ¿no? Con una Sí, obra no, nuevamente, o sea, yo creo que sí, en ese sentido también es más rica que sin hacer ningún demérito, que la exposición de Reina Sofía fue espléndida, pero en la medida en la que esta es más extensa y más variada, pues también permite percibir más matices, ¿no? Más matices del pintor. Pues hasta febrero, ¿no? Tenemos la posibilidad. Hasta el 29 de febrero, estoy muy feliz y muy satisfecho y espero que guste a todo el mundo. Vamos, pues estoy seguro que gustará. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.